comenzar. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Liliana, ¿cómo está? Bienvenida. Sí. Bien, gracias, pastor. Muchas gracias. Qué bueno. Buenas noches. Buenas noches. Yolanda. Buenas noches. Yolanda Lugo, de Venezuela. Muy bienvenida. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, ante todo, para empezar la clase, doy gracias al Señor por esta oportunidad, por un día más que Él nos concede. Y también doy gracias a Dios por ustedes, cada uno de ustedes, el tiempo que dedican para estudiar la palabra de Dios y así aprender más de su palabra y compartir con otros. Es una bendición grande el que podamos estudiar juntos y, como siempre digo, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén, así es. Hoy vamos a continuar con la creación. El día de hoy vamos a estudiar Dios crea al hombre y a la mujer. Entonces, qué bendición maravillosa. La semana pasada aprendimos sobre la creación del universo, de todo lo que nuestros ojos ven, de todo lo que sentimos, tocamos, y hoy nos toca estudiar la creación maravillosa que Dios hizo a cada uno de nosotros. Entonces, doy la cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes y encomendamos esta hora de 15 minutos de estudio en las manos de nuestro Padre Celestial, que Él guíe nuestros pensamientos, que abra nuestros corazones y que guíe nuestras palabras para que crezcamos juntos. Lección 2. La creación del hombre y la mujer. Vamos a comenzar con una oración. Primero voy a... Amén. Muy bien. Entonces, oremos. Amén. Oh Dios, que maravillosamente Gracias, me has hecho. Oh, Gracias Señor, por darme la vida y las sí, oportunidades para servirte. por tu amor, tu Ayúdame a misericordia, cuidar mi vida y la de las por otras estar personas, cerca, sabiendo que tú por les diste la levantar vida. banderas. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien. Como les dije, la lección 2, Dios creó al hombre y a la mujer. Génesis capítulo 1, los versículos 26 y también del 2 hasta el 25. En los próximos minutos vamos a hablar un poquito de la pregunta que hicimos en WhatsApp, y esta es la pregunta. ¿Por qué puso Dios el árbol del conocimiento del bien y el mal, del fruto prohibido en el Edén, si Adán y Eva no podían comer de su fruto? ¿Por qué ponerlo ahí? Vamos a platicarlo. ¿Cuál fue la deducción que ustedes hicieron? ¿Cuál fue el análisis del texto, de la reflexión que vieron el video también? Adelante. Amaury, por favor. Bueno, lo que yo pude entender fue que Dios lo hizo con el objetivo de que de que la creación en ese momento, Adán y Eva, fueran personas obedientes, y que estaba puesto precisamente ese árbol ahí para que ellos vieran de que Dios es el único ser que puede hacer todas las cosas sin necesidad de que algo o alguien lo limite. Entonces, en ese orden de ideas, lo que Dios buscaba
como le dio al hombre el libre albedrío para que hiciera lo que quisiera, pero que también ese libre albedrío también fueran obedientes. Él buscaba la obediencia desde un principio. Gracias, Amaury. ¿Alguien más? Hicieron la investigación, se preguntaron por qué. ¿Por qué ponerlo, verdad? Sí. ¿Qué piensan? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Bueno, yo pienso que lo puso también para probarlos. Antes comentaba con mi con mi hijo, y le hago esta pregunta, me dice, quizás para probarlos, dice, ¿hasta dónde llegaban? De pronto, si eran obedientes o desobedientes. Entonces, por eso le comento esto, mi hijo que es un adolescente, me comentó esto. Chévere. Y yo digo, quizás también puede ser por esto, ¿no? Gracias. Gracias, Magali, ¿verdad? Sí, pastor. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Sí, realmente también al leer y ver que le hacen la advertencia del árbol el bien y el mal, sí es lo que coincido con las otras personas, está realmente relacionado es que Dios hizo su creación, le dio a Adán y Eva algo muy especial, los hizo de imagen y semejanza, y quería quería ver esto en nosotros, la obediencia, y entender que la palabra de Dios y la voluntad de Dios es la que la que se debería hacer, es la más, como se dice, todo nos es lícito, mas no no todo nos conviene. Entonces escuchar su palabra y su orden, el orden de las cosas, porque ya él vio que todo era bueno, nos quedaba era eso, obedecer. Él es el que conoce todo lo bueno. Gracias a Jocelyn. Es así como se pronuncia su nombre, ¿verdad? Jocelyn, sí. Jocelyn. Excelente. Muchas gracias por su comentario muy bueno. ¿Alguien más? Bueno, si no, pasamos, ¿verdad? Ustedes si leen el capítulo 2 de Génesis, se darán cuenta todo lo que puso Dios a disposición del hombre, ¿verdad? Para que se alimentara, para que disfrutara todo lo que él quería. Si quería una manzana, lo agarraba. Si quería lo que sea, una pera, uvas y todo lo que estaba allí, ¿verdad? Todo perfectamente lo puso Dios ahí. Y como ya ustedes lo dijeron claramente, Dios no es un Dios, un dictador, ¿verdad? Que está diciendo tienes que hacer esto, si no haces eso, te elimino, ¿verdad? Nos dio el libre albedrío, fuimos creaciones perfectas de Dios para que de esa forma, poniendo el árbol allí en el medio del huerto, era una forma de respetarlo, de alabarlo, de honrarlo, ¿verdad? Martín Lutero dijo, ¿verdad?, que utilizó una ilustración que explica el propósito de Dios. Este árbol del conocimiento del bien y del mal fue la iglesia de Adán, ¿verdad? Su altar, su púlpito. Aquí debía rendir, como ustedes bien lo dijeron, obediencia que debía a su creador, dar reconocimiento, ¿verdad?, a su palabra y a su voluntad, darle gracias y pedirle ayuda contra la tentación. Este árbol en medio del huerto fue el lugar para que Adán adorara a Dios. Ahí se le recordaba la bondad divina, allí le podría dar gracias por su misericordia, respondiendo a Dios con obediencia gozosa. El Creador había dado a Adán libre albedrío, la libertad innata para hacer o no hacer lo que le agrada a Dios. Y ahora quería que Adán ejerciera esta libertad. Entonces vemos ahí, como dijo usted bien, Jocelyn, ¿verdad? El ser humano confunde muchas de las veces la libertad cristiana con el libertinaje. Entonces el Señor nos da libertad, no somos marionetas, no somos títeres que Dios nos está manejando con
con hilitos, ¿verdad? Con cuerditas para que hagamos lo que el que está manejando quisiera que hiciésemos, ¿verdad? Dios en amor cristiano nos creó con nuestros propios pensamientos, nuestras propias decisiones. Y claro, el maligno está ahí para ¿verdad? Usar nuestra carne, que es débil, y que caigamos en tentación. Entonces, en conclusión, la pregunta que hicimos en WhatsApp es que el Señor puso el árbol del bien y del mal como una forma para que recordásemos quién es nuestro Creador y todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ese árbol hoy también, de cualquier forma, está frente a nosotros, ¿verdad? Los retos, las dificultades, las tentaciones que diariamente Satanás pone frente a nosotros en bandeja de plata para que caigamos y desobedezcamos su gloriosa ley, ¿verdad? Muy bien, excelente, gracias por su participación. Vamos a pasar a las 4C, los 4 conceptos. Entonces, como ustedes ya están familiarizándose con el uso de las 4C, muy bien, tenemos captar, contar, considerar y consolidar. Considerar y consolidar, un trabalenguas. Muy bien, captar tiene el sentido de, ¿verdad?, de un anzuelo. Contar la historia es una introducción a lo que vamos a hablar, a la historia que vamos a hablar. Capta la atención de la audiencia. Contar significa, pues, contar en nuestras propias palabras una historia bíblica o leerla como está en el texto bíblico. Amén. Considerar, tenemos 7 preguntas. Aquí vemos dónde ocurrió la historia, los personajes, los objetos, los problemas y la solución también. Y consolidar es la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Aquí vemos la ley y el evangelio, ¿verdad? Vemos qué pecado me enseña a confesar y dónde vemos el amor de Cristo en esta historia. Y al final concluimos con la aplicación, ¿verdad? Cómo el cristiano en gratitud quiere mostrar a otros lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, las 4C es un método en el cual nos ayuda a recordar y familiarizarnos más con la historia. Excelente, vamos vamos a ingresar en la historia de Génesis. Vamos a buscar los personajes de la historia. Pero antes de eso, cuando usted leyó la historia bíblica, ¿qué pensó? Cuando usted leyó esta historia de nuestro comienzo, ¿qué pensó? Yo pensé que, ¿cómo sería si Adán, si Eva se hubiese resistido a no caer en la tentación? Por lo menos Adán le hubiese hecho ver y estar pendiente para que ella no cayera en esa tentación. Este mundo sería maravilloso. No hubiésemos ahorrado tantas cosas, tantos problemas. De pronto habrían otras cosas, pero no habría ese sufrimiento tan grande que ha venido experimentándose desde la desobediencia de nuestros primeros padres hasta la fecha. Entonces, todo sería maravilloso, sería fantástico. De hecho, seguramente habrían algunos inconvenientes, pero de otro tipo, porque también vivir una vida así como lisa, como muy como sin retos y sin esa cosita, también no sería como muy chévere. Es lo que me lleva a pensar a mí cuando leí la historia esa, y magnífico, pues Dios, yo me imagino a Dios también cómo se complace cuando hace al hombre, y de hecho piensa que es la mejor creación que ha hecho, porque lo hizo a imagen y semejanza de él. Entonces, yo me imagino que se complace en presentarle a Jesús y al Espíritu Santo
lo que habían hecho. Gracias, Amaury. Excelente. Muy bien. Me da gusto que usted leyó un poquito más del capítulo para hoy, pero sí, excelente. Ya está avanzando en la caída del ser humano. Gracias, Amaury. Sí, hoy nos vamos a regocijar en el hecho que Dios nos creó con sus propias manos, ¿verdad? Él hizo todo lo que vemos, los animales, dijo que se hagan los gatos, los perros, las llamas, las jirafas, que se hagan los montes, los ríos, los nevados y todo eso, y se hicieron, ¿verdad? Pero cuando se trató de formar al hombre, lo formó del barro y le dio aliento de vida, ¿verdad? Y después de una costilla sacó a la mujer. Muy bien. Las 7 preguntas constan de quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, dónde ocurrió esta historia, cuándo ocurrió esta historia, cuál es el problema, cuáles eventos ocurrieron en esta historia. Mónica tenía la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, pastor, lo que pasa es que, bueno, yo mientras leía la historia me ponía a pensar en, realmente, cuando dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios, o sea, teníamos una naturaleza, o sea, tenía Adán en ese tiempo, ¿no? Una naturaleza muy noble, muy pura, muy algo que es incomprensible ahora a lo que realmente ahora somos, o sea, como seres carnales, ¿no? Y no llegaba a imaginarme cómo realmente Dios puso tantas cosas que se asemejaban a Él en un ser humano y cómo nosotros las hemos ido perdiendo, o sea, en el transcurso de nuestras vidas. Eso era lo que yo pensaba mientras leía el capítulo. Gracias, Mónica, bien dicho. Gracias por su comentario. Excelente. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cómo lo identificaron ustedes? ¿A quiénes los identificaron? Yo identifiqué como personajes a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo, al hombre, Adán, y a la mujer, Eva. Excelente. ¿Alguien más? ¿Y alguien más? ¿Cómo así? Mónica, sí, a Miguel y luego con Mónica. No, y estoy de acuerdo con hermanos, pero también después aparece la serpiente ahí, estando en medio de ellos. Sí, ese es para el Y capítulo 3. Eso es para la próxima lección, la caída del ser humano. Hoy llegamos solo hasta el 2.25. hasta el 2.25. Sí, Bien, donde bien. dice que Adán y Eva estaban desnudos, pero no sentían ninguna vergüenza porque No había vergüenza. no había pecado, ¿verdad? Mónica, adelante. Gracias a Miguel. Amén. También encontramos al padre, y se habla del padre y la madre, ¿no? En el versículo 24, cuando dice que todos eran una sola carne. Sí, bueno, sí. Es la creación del hombre y la mujer, estamos hablando, ¿verdad? Aquí Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como ya dijeron ustedes, el hombre y la mujer. Vale la pena decir aquí, es una referencia bíblica cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es el plural, ¿verdad? Sin embargo, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, la bendita Trinidad, es un solo Dios verdadero, ¿verdad? Gloria. Y como dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién está hablando Dios para que haya dicho hagamos? Eso implica que hay un nosotros, ¿verdad? Plural, sería una Por supuesto. plática entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén. la bendita Trinidad, un solo Dios, 3 personas. El hombre y la mujer, en hebreo el hombre es Ha'adam, y allí viene el nombre de Adán. La mujer es Laisha. Sí, esos son los nombres griegos, hebreos, perdón, de Adán y Eva. Entonces, bien identificado, Dios, el hombre, la mujer, ¿verdad? Excelente. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Hay muchos objetos aquí. Así es. ¿Quién quiere
resumirme algunos de ellos? Está la imagen, los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, la tierra, las frutas, la tierra. Por supuesto, el centro, el árbol del bien y el mal, y el árbol de la vida. Excelente. Muy bien. Magali, adelante. Algunas cosas que no identificamos. Magali, el micrófono. Pastor, sí, buenas noches nuevamente. Sí, yo tengo el manantial, la superficie del cielo, el jardín del oriente, el oro fino, habla de la piedra de Onice, de todo esto habla de los objetos de la historia, Pastor. Excelente. Hay un objeto importante. ¿Cuál es ese? El árbol del bien y el mal. Muy claro. bien. El árbol del bien y del mal. Muy bien. ¿Qué más? Otro más importante que ese. La costilla. Excelente, sí, la costilla. ¿Verdad? Porque estamos hablando de la creación del hombre y de la mujer. Y acuérdense que Dios hizo que Adán durmiera y de ahí le sacó la costilla. Entonces es un objeto muy, muy importante, ¿verdad? Amén. Excelente. Muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? En el jardín del Edén. En el jardín del Edén. En el jardín del Edén. Muy bien. Muy bien. ¿En qué parte? Dice, al oriente, donde nacía el río que regaba el jardín del Edén, dice. Chévere. Excelente. Muy bien. Sí. Completamente. Los 4 ríos habla también. Y da la situación geográfica de todos ellos. Muy bien. Todo Excelente. ¿Se acuerdan cuáles eran los 4 ríos? El río dice Pisón, Tigris, Gishón y Éufrates. Excelente. Muy bien. Hicieron un gran trabajo. Está Pisón, Gijón, Tigris y el Éufrates. Excelente. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? El 6º día. El 6º día. Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Hay problema o no hay problema? Pues yo diría que hasta ahí, hasta el momento, no había ningún problema. Aunque faltara dice, hasta aquí no había ningún problema, todo era perfecto, aunque faltara la ayuda idónea del hombre hasta que llegó Eva, ¿no? Pero el resto no, considero que no había problema, porque hasta ahí todo era perfecto. Excelente, gracias Amaury. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con Amaury? Aparentemente no había problema, pastor, aparentemente, pero como Dios es soberano y también él sabía quizás de lo que podía pasar, esa desobediencia, pero aparentemente no había problema porque estaban en un jardín del Edén donde tenían de todo, era algún sueño, ¿no? Pero también había quizás, como dice mi hijo que me decía, quizás era para probarlos, pero no es la palabra, pero sí pensando pues que como seres humanos que somos, que errores. Gracias Magali. Para que ya no ande dejando hijos. ¿Cómo? Perdón, María, ¿estaba diciendo algo? Perdón, accidentalmente le... Sí, pastor. Adelante. Sí creo que hay problema allí. El pecado. Ellos cayeron en tentaciones. Hay problema. ¿Quiénes eran ellos? Adán y Eva, pues cayeron en la tentación. Sí hay problema allí. Ok. Vilma, adelante. Gracias, María. Yo puse que los animales no tenían problema y Adán ahí no encontró la ayuda idónea. Excelente, ahí Vilma. Primero Excelente. faltaban los nombres. No encontró. Yo vi esas dos cosas, porque todavía el pecado
no está la desobediencia. No, muy bien, Vilma. Amén. ¿Cómo creen ustedes que estaba Adán? Yo puedo pensar, ¿verdad? Que estaba con las manos en las quijadas, un poco triste, porque ya hizo lo que el Señor le había dicho, puso nombre a los animales. Amén. Como dijo Vilma claramente, no encontró ayuda idónea, ¿verdad? Estaba solito, estaba triste. Y eso era un problema, ¿verdad? ¿Cómo iba a procrearse? ¿Verdad? El hombre estaba solo, estaba afligido. Y yo creo que ese era el problema, ¿verdad? Dice, un mundo perfecto, hay algo que no es bueno, el hombre está solo. Y el otro problema, ¿cómo se va a reproducir la raza humana? ¿Magali iba a decir algo o quedó su mano levantada? Pastor, quedó levantada la mano. Ok, excelente. Muy bien, entonces ya identificamos el inconveniente que había. Una persona que haga un resumen de la historia, cómo ocurrió desde hagamos al hombre hasta Adán y Eva estaban desnudos, pero no sintieron ninguna vergüenza. Alguien que haga un resumen de la historia. En sus propias palabras, ¿cómo usted contaría esta historia a alguien que llega a su casa, que está paseando por ahí? Yo diría esto. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y bueno, así lo hizo. Y le dijo que señoreara a todos los animales del mar, del aire, de la tierra, y que todo era bueno para ellos. Incluso tenía todo para vivir bien, para comer, tenía trabajo, porque uno de los trabajos de Adán en ese momento era pues ponerle nombre a todos los animales, y tenía trabajo, afortunadamente. Y más de buena todavía porque todavía no tenía suegra. Entonces todo fue perfecto. Y a pesar de que ellos estaban desnudos, pues no se avergonzaban para nada porque, bueno, cuando le dio el sueño, Dios introdujo el sueño a Adán, que lo durmió y le sacó la costilla. Y cuando despertó se dio cuenta que le habían dado también su ayuda idónea, que fue Eva, y que a pesar de que estaban desnudos, no sentían vergüenza porque ellos no conocían todavía el bien y el mal. Hasta el momento todo estaba perfecto. Es lo que yo... Excelente, gracias a Mauri, muy buen resumen. Excelente, ¿alguien está? Ronald, ¿quiere acotar algo de la historia? Sí, pastor, hay algo muy importante acá que yo quiero agregar, aparte de lo que nuestro hermano ya dijo, es que una de las primeras cosas que hizo Dios cuando nos creó, o cuando creó a Adán y Eva, fue que los bendijo Dios y le dijo multiplicados y fructificad. Entonces, pienso que dentro de la creación de toda esa historia, no debo dejar por fuera de que lo primero que hace Dios cuando hizo al hombre y a la mujer fue bendecirlo y ordenarle que se fructificara y multiplicara para llenar la tierra. Amén, sí, para eso hizo Dios, ¿verdad? Para eso creó a Eva, para que se multiplicaran, y gracias a Dios, gracias a ellos, hoy somos parte de eso, ¿verdad? Nuestros primeros padres fueron Adán y Eva, y así la población mundial somos descendientes de nuestros primeros padres. Gracias a Ronald, buen análisis, muy buena recordatorio. Excelente. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Sí, se resuelve. Sí, perdón. Sí se resuelve el problema, pastor. Porque Dios le da la ayuda idónea a Adán, sacando de la costilla, pues, a la mujer. Y igual, ya le había dado todas las cosas. Ahora ya tenía lo que necesitaba, era la compañía
de una mujer, para lo cual dijo el pastor, Dios les dijo que se multiplicaran y la tierra, que multiplicaran la tierra. Excelente, gracias Magali. Y ahora esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo fue la reacción de Adán cuando vio a Eva? Emocionó porque ya no estaba solo. Él veía que todos los animales de la creación tenían su pareja, hembra y macho, y pues le faltaba la hembra de él. Y emocionado, contento. Excelente, gracias. ¿Qué piensan ustedes? Viéndola por primera vez. Y contento porque no tenía suegra. Sí. El versículo 22, ¿verdad? Dice, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, ¿verdad? Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada, ¿verdad? Esto en el idioma original nos muestra las palabras humanas quedan cortas para describir o expresar lo que sintió Adán al ver a Eva, ¿verdad? Y ese es un recordatorio maravilloso para nosotros hoy en día, mirar así a nuestras esposas y a nuestros esposos, porque también son regalos de Dios, ¿verdad? No importan los años que sean que estemos juntos. Quizás ya no hay esa belleza exterior como había cuando teníamos que, no sé, 15, 18, 20 años, pero la belleza interna sigue siendo intacta, ¿verdad? Porque es la que Dios nos ha dado, nos ha regalado. Entonces, como dice aquí, no fue solo a Adán, fue a usted, fue a mí, que por la gracia de Dios nos ha dado una esposa, un esposo, el cual está junto a nuestro lado, siendo una ayuda idónea, ¿verdad? Ayudándonos, consolándonos. ¿Qué haríamos usted y yo, los varones, sin nuestras esposas? ¿Verdad? Ellas saben cuando estamos tristes. Ellas saben cuando tenemos problemas. Ellas saben cuando estamos a punto de quebrarnos, cuando tenemos algún problema enorme. Antes de que nuestras palabras salgan, ellas ya saben, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestras parejas. Amén. Muy bien, seguimos. Continuamos con las 5 preguntas que son de aplicación para nosotros. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta? ¿De qué se trata esta historia? ¿Alguien me puede resumir en una frase? Adelante, Amaury. Yo tengo que se trata de la creación del hombre, la cual fue una o quizás la más importante de toda la creación que hizo el hombre, que hizo Dios, perdón. Gracias, Amaury. Adelante, Vilma, usted tenía la mano levantada. ¿De qué se trata esta historia? Yo puse, Dios formó al hombre y a la mujer, los unió y puso en el huerto para que labrase y guardara, señoread y fructificad. Amén. Excelente respuesta. Mónica. Resuma la historia. Titúlela la historia. Yo solo puse inicio de la humanidad. Excelente. Muy bien, con esas 3 vamos a quedarnos. Como Dios creó al primer hombre y la primera mujer, y de ese modo, de esa unión, el primer matrimonio, como lo describió de linda manera Vilma. Bueno, ahora sí vamos a lo bueno. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? A usted y a mí, hoy,
muchos años después. Para mí, pastor, buenas noches. Disculpe que la falta de fe y también de dominio propio me enseña a confesar, porque cuando nuestra fe está, por decir, fuerte, cuando estamos paradas en la roca que es Cristo Jesús, no es fácil que cualquiera nos lleve por un camino que no nos conviene. O sea, sabemos definitivamente que esto no está bien, pero cuando no estamos bien con Dios, nos dejamos llevar por otras cosas y nos dejamos engañar. Y eso es parte de lo que dice la palabra, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y este dominio propio de parte del hombre no fue ejercido en este jardín del Edén. Eso, y entonces no. Gracias. Magali, ¿verdad? Sí. Ahora, todo lo que me dijo, ¿cómo interfiere en su vida matrimonial? En mi vida matrimonial interfiere, por ejemplo, en lo personal. Ha habido tiempos, hubo tiempos quizás donde había mucha interferencia de parte, o sea, mi problema personal era interferencia de parte de la familia dentro de los asuntos familiares, meramente dicho, ¿no? Y yo, pero a medida que Dios ha pues obrado en mí y en mi familia y en mi esposo también, estas cosas han ido cediendo y han ido no desapareciendo totalmente, pero como digo yo siempre, Dios nos da la fe, la paz, Él pone paz en nuestros corazones y ver de otra manera las cosas que ya no la vemos que, sino que siempre confiando que las cosas van a estar bajo el control de Dios y Él va a hacer la obra que tiene que hacer con nosotros en nuestras vidas. Gracias, Magali. Bien dicho. Adelante, Ronald. ¿Qué pecado me enseña o le enseña a usted a confesar esta historia? Bueno, sí, basándonos en esa primera pareja, ese primer matrimonio o el inicio de la familia, por Dios, sí, que deja en esto. Ronald, se está cortando la comunicación, no le estamos escuchando bien, entrecortándose está. Y cuando digo o viceversa, pues una gran creación de Dios que fue la mujer, que es un vaso más frágil, ¿sí? Gracias, Ronald. Excelente. Seguimos con Mauri. Luego le damos la oportunidad a Vilma y así Mónica también. A mí me enseña el pecado que hace algunos años ya atrás, gracias a Dios, afortunadamente, cometí mucho adulterio, Realmente no le di, antes de conocer a Jesús, no le daba el valor que significaba para mí o que significa para Dios el matrimonio. Y pensaba que la vida que llevaba era bien, aunque era un poco desordenada, pensaba que todo estaba bien, porque yo hacía las cosas y aunque mi esposa no se enteraba, yo sentía que todo estaba bien, que en mi casa, pues, gracias a Dios, nunca faltó nada, pero yo sí sentía que yo fui que falté al matrimonio, a la palabra de Dios cuando me comprometí con ella a que nos íbamos a querer, a cuidar, y yo en un momento determinado pues no hice eso, pero ahí afortunadamente está Dios, estaba Jesús en la mitad de nosotros y me llamó y bueno, me pudo perdonar de ese pecado y ahora mismo somos felices, mi esposa, mis hijos y yo somos felices y bueno, sí, gracias a Dios llegamos
a estar bien y olvidar ese pecado que cometí antes de conocer a Jesús. Gracias, Amaury. Gracias. Muy bien dicho, hermano, y gracias por compartir con nosotros ese episodio de su vida. Damos gracias al Señor que el poder de su palabra cambió su vida y fortaleció espiritualmente su hogar. Adelante, Vilma, y también Mónica. Quería solo decir, por ejemplo, cuando dice señorear, que a veces no tenemos esa actitud sobre lo que Dios nos provee, sobre lo que Dios nos da, pero también la falta de, en mí por ahí, de disfrutar, porque ahí dice el Señor que fueron acabados en el 2, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo y reposó. Y en el 3 dice, y bendijo en el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y yo a veces, bueno, como familia podemos decir, se logra cosas, Dios nos provee, Dios nos da, y nos cuesta a veces reposar, bendecir lo que Dios nos provee, lo que Dios nos da, y disfrutar de eso. Dios disfrutó, dice, de su creación. Y para mí me hizo ver eso, que un pecado que por ahí no agradecemos, no estamos agradecidos por todo lo que Dios nos da, y disfrutar de eso también, y poder bendecir. Gracias por los hijos, bendigo, como usted decía, valorar al esposo, a la esposa, por lo material, por las cosas naturales, o como decía recién el hermano, por las cosas que uno puede superar cada día en lo emocional, en lo matrimonial, en el trabajo. Decía, reposar, mirar lo que hiciste y bendecir y ser agradecido. Gracias, Vilma. Gracias por sus palabras. Bien dicho, nos ha hecho reflexionar. Muy bien, también Ronald comparte los pecados relacionados al matrimonio, pleitos, contiendas, adulterios, fornicación, entre otros. A veces uno vale pensar, meditar, que uno muchas de las veces dice, ¿verdad? Que no hemos matado a nadie, hablando de los mandamientos, que no hemos cometido adulterio con nadie, pero la Biblia va mucho más allá de solo las acciones, ¿verdad? Dios también juzga nuestros pensamientos, y créame, con los pensamientos sí hemos matado, porque la Biblia dice, el que odia a un hermano ya es un asesino, y también hemos cometido adulterio, ¿verdad? Que levante la mano el que diga que no lo ha hecho en pensamiento, ¿verdad? Porque la Biblia dice, el momento que uno ve a una mujer o también a un hombre y ya lo desea en su mente, ya ha cometido adulterio. Entonces, todos esos pecados, ¿verdad? Nosotros reconocemos que somos pecadores, que ofendemos a un Dios tan bueno, y claro que nos arrepentimos porque nos duele. Sentimos culpabilidad por haber ofendido a Dios y a nuestros seres queridos también. Muy bien. Gracias por sus comentarios. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? En esta historia y en nuestras historias, obviamente, en lo personal, en lo particular. Que Dios si algo se nos fue esa idea que tuvo de establecer el matrimonio y poniendo al lado de un hombre una mujer, que es el complemento, la ayuda idónea. Creo que es el plan original de ahí, creo que Dios plasmó todo su amor en el inicio. Gracias, Ronald. Todavía su comunicación está un poquito no muy clara, pero gracias. Le escuchamos parte de su comentario.
Mónica, perdone, le dejé con la mano levantada antes. Adelante su comentario. No se preocupe. Creo que el amor de Dios se muestra en que no nos hizo al azar, nos hizo a su imagen, asumiendo cualidades y esencia de lo que Él era en cada uno de nosotros. Ahí podemos ver el amor que Dios tenía hacia el ser humano, que nos hizo diferentes al resto. Gracias, Mónica. Me encanta su comentario. No nos hizo al azar. ¿Verdad? Nota usted en el pasaje bíblico que leímos, que ya vimos la semana pasada, que Dios dijo que se hagan las cosas y se hicieron. Mientras que a usted y a mí, Dios nos formó con sus propias manos, tomó su tiempo divino, ¿verdad? Y nos hizo, y nos sopló aliento de vida. Por eso usted y yo somos especiales. Por eso el Señor anhela que todos seamos salvos, ¿verdad? Que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Es por eso Dios, que en su infinita misericordia, compasión y amor por cada uno de nosotros, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, como lo dijo Ronald, ¿verdad? Ese es el amor, ¿verdad? Esa es la expresión más linda del amor de Dios. Y si vamos a lo terrenal y si vamos a las cosas materiales que el Señor nos ha dado, pues claro, la dicha de tener una esposa, de tener unos hijos, la dicha de tener un techo bajo el cual nos reposamos, ¿verdad? Descansamos y tantas otras cosas. Muy bien, dice la bella forma en que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, es decir, la santidad y perfección. Al crear al hombre le encargó trabajo, le dio comida y lo bendijo con una pareja. Dios nos dio la institución del matrimonio, el compañerismo y la bendición de los hijos. Excelente, Dios plasmó su amor en la creación de la mujer, instituyó el matrimonio. Jesús compara a la iglesia con su esposa. Gracias, Ronald, por su comentario. Hay un micrófono que está activado, está haciendo una repetición. Gracias, Yolanda. Muy amable. Muy bien. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Yo pienso que aquí Dios me enseña que debemos, primero, ser agradecidos. Segundo, ser obediente. O primero ser obediente y después ser agradecido, mejor. Y que debemos orar mucho, no solamente por nuestra familia y por todas las bendiciones que Él ha hecho para nosotros, sino para bendecir también a todos los demás, a nuestros compañeros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros jefes, a nuestros empleados, mejor dicho, a bendecir todo y bendecir esa creación que Él nos dio. Por ejemplo, bendecir el día, bendecir la noche, bendecir la lluvia, agradecer por todas esas maravillosas creaciones que él nos da. Es lo que yo veo que me puede enseñar a pedir y hacer gratitud por Él. Gracias, Amaury. Bien dicho. Adelante, Mónica. Gracias, pastor. A valorar todas las cosas que tenemos y a darles un uso correcto, tanto ya sea en la naturaleza, en la creación y también a compartir todas las maravillas que nosotros logramos ver, ¿no? A través de nuestros ojos espirituales. Podemos ver la mano de Dios en cada cosa y en cada situación, y eso podemos transmitirlo a otras personas. Gracias, Mónica. Bien dicho, sí, servirle a Dios gustosamente en el trabajo, en el matrimonio. Apreciar la bendición maravillosa del matrimonio, ¿verdad? Excelente, Amaury. Ronald nos dice apreciar la bendición del matrimonio, que es un regalo de Dios. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Yo pienso que en todo momento,
en cualquier situación. Es bueno primero compartir el mensaje y también aprovechar y compartir la palabra de Dios, porque a eso estamos llamados, a que podamos compartir la palabra de Dios, compartir en familia, compartir con nuestros amigos, en la reunión donde estemos. Y pienso que todo momento es ideal para eso, para compartir. Gracias, Amaury. Sí, con una pareja que está por casarse, con una pareja que está batallando, para recordarles el propósito original del matrimonio en una conferencia matrimonial. Dania Cuello, buenas noches, bienvenida y adelante, por favor. Y luego seguimos con Vilma. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Siento que sería bueno compartir esta historia cuando veamos a alguien con necesidad, con tristeza, porque acá podemos darnos cuenta que antes de que digamos cualquier cosa, Dios ya sabe lo que necesitamos y Él nos lo entrega. Eso. Gracias, Dania. Muy bien dicho. Gracias. Vilma, adelante. Solamente agregar, hablar que Dios creó hombre y creó mujer. Ahora con estas teorías de la igualdad de género, saber que la palabra dice hombre y mujer, varón y hembra, para aclarar eso, la firmeza de que Dios fue el que creó dos sexos. Excelente. Gracias, Vilma. Bien dicho, ¿sí? Y también, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos jóvenes que están pensando casarse, pero dicen, ¿para qué casarse? Vamos a vivir en unión libre probando a ver si nos va bien. Y si no, pues tú por allá y yo por acá, ¿verdad? Pero vemos la institución del matrimonio que es un regalo de Dios y algo serio, algo no para, ¿verdad?, probar, sino para comprometerse, ¿verdad? El chiste es que hoy en día, ¿verdad?, las parejas pasan más tiempo planificando el matrimonio que lo que dura el casorio, ¿verdad?, el matrimonio. Entonces, en esos casos, mostrarles la historia, el propósito original del matrimonio, ¿verdad? Formar un hogar, formar una familia, instruirle a los hijos quién es su verdadero padre, cuál es el propósito de ellos acá en la tierra. Excelente. Vamos en los minutos que nos quedan, hablar un poquito sobre... ¿Quería aportar algo? Sí, por favor. En estos días hablaba con una pareja que decía que ellos habían vivido antes de casarse muy bien. Tenían 8 años de estar viviendo juntos y les había ido bien y tomaron la decisión hace un año y algo de casarse y cuando se casan empiezan a tener serios problemas e incluso ya han pensado en separarse. Gracias, Amaury. Sí, pues después están diciendo, ¿para qué nos casamos, verdad? Bueno, el diablo es el ser más astuto y usa cualquier circunstancia para hacer que las cosas de Dios parezcan decisiones malas, equivocadas, ¿verdad? Sin embargo, pues son pruebas en la vida que el Señor mismo les está mostrando para que confíen en Él, para que hagan de su vida hagan de Dios como el eje sobre el cual gira su matrimonio, ¿verdad? Gracias a Mauri por compartir eso. ¿Qué es la imagen de Dios en el pasaje bíblico que vimos? ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Será que Dios fue o es como nosotros? Así como yo, como usted. Bueno, dice la imagen de Dios no puede describir su semblanza física, ya que Dios es espíritu. El Nuevo Testamento describe la imagen de Dios como un conocimiento especial, saber de que de Dios proviene todas las bendiciones. Colosenses describe la imagen divina como santidad, la ausencia de pecado.
Esa es la santidad, esa es la imagen de Dios en perfecta justicia y santidad sin pecado, como era Adán y Eva, ¿verdad? Ellos fueron así en el huerto del Edén antes de caer en la tentación. Muy bien, vamos a hacer un pequeño resumen. Dice, puede ser útil describir el efecto que tuvo la imagen divina en la personalidad de Adán y Eva, sobre su intelecto, emociones y voluntad. A diferencia de la torpeza mental y la ignorancia con que nacemos, Adán y Eva comprendían perfectamente con su intelecto lo que Dios quería que supieran. Mientras poseyeron la imagen de Dios, sus emociones estuvieron en armonía con las de Dios. Encontraban en su Creador la máxima felicidad y, a diferencia de la rebeldía con la que nacemos, la voluntad de Dios de ellos estaba en completa armonía con la voluntad de Dios. Un pequeño resumen, ¿verdad? Hablando sobre la imagen de Dios. Gracias. También la palabra dice que Jesús es la imagen visible de Dios. Gracias. Muy bien. Entonces vemos aquí que a Dios nadie lo ve, pero lo vemos mediante su palabra. Está en la personificación de Cristo Jesús. Dios, Jesucristo es la personificación del amor perfecto de Dios. Él vino a sufrir en la cruz, murió por nuestros pecados y nos dio la salvación. Pasaje bíblico que habla de la perfección nuestra en el cielo, ¿verdad? Dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Ese día glorioso será en el cielo, donde viviremos en justicia y santidad, ¿verdad? Ese es el día glorioso, el cual nos espera a usted y a mí por la fe en Cristo Jesús. Muy bien, y aquí vamos a hablar un poquito de lo que nos contó Vilma. Adán y Esteban, Adriana y Eva. ¿Por qué creen que Dios hizo a Adán y Eva, no Adán y Esteban, ni Adriana y Eva? Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Y para que se procrearan y existiera la humanidad que hoy. Gracias, Amaury. ¿Alguien más? Porque son un complemento. Uno complementa al otro y viceversa. Excelente. ¿Alguien más? La Biblia nos dijo claramente, varón y hembra los hizo. En el siguiente versículo, ¿cómo describe Pablo la relación homosexual y lesbiana? ¿Alguien, un voluntario o una voluntaria que me ayude con el pasaje bíblico de Romanos 26, 27? ¿Cómo veía el apóstol Pablo, verdad, las situaciones? Sofía, adelante. Gracias, profesor. Bueno, perdón por llegar tarde. Está bien. Romanos 1, 26, 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia. Unos con otros cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Gracias a Sofía por leer este pasaje bíblico, ¿verdad? ¿No es eso lo que vemos hoy en día? Así es. El ser humano quiere hacer lo que, siendo un poco directos, lo que se les pega la gana, ¿verdad? Y todavía quieren que el resto del mundo los acepte, los trate bien, y si uno dice lo opuesto, ya somos, ¿verdad?
somos tratados de personas que, no sé, hay una palabra que no me acuerdo ahorita, ¿verdad? Pero que no... ¿Homofóbicos? Exactamente, sí, gracias. Y también, ¿verdad? Que no pensamos en los demás. Entonces, es un reto para usted y para mí, los cristianos, de defender lo que la palabra de Dios dice. De mantenernos firmes, levantando la bandera de la fe, leyendo una y otra vez la Biblia, el origen, el comienzo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no cambia, no se acomoda a las nuevas generaciones o a la gente que quiere, que quiere acomodarlo a Dios, a su estilo de vida. Dios no cambia. Dios es Dios y todo lo que Él hizo está bien hecho. Sofía, adelante. Una consulta, profesor. Sí. Bueno, yo conozco a un par de personas que se volvieron, ¿no? O gays o son lesbianas. ¿Cómo tendría que ser nuestro comportamiento hacia ellos? Y si nosotros aprobamos el trabajo que realizan, no en el tema del homosexualismo o del lesbianismo, sino en su trabajo, ¿estaríamos aprobándolos? ¿Cómo sería el tema? Eso, por favor. Gracias, es una muy buena pregunta y a la vez un poco compleja. Quizás el contexto, no sé, usted me dice que en el trabajo donde usted trabaja o... A ver, de una persona lo conocimos varón, trabajó como varón, ¿no? Sí. Y después desapareció y cuando retornó volvió como mujer. En esa época había un trauma entre los compañeros de trabajo porque no sabíamos si decirle, bueno, esta persona, por decir algo, se llamaba Toño, ¿no? O se llamaba Antonio, pero le decíamos Toño. Y después le decíamos, bueno, ya no sabíamos qué decirle, ¿no? En realidad Dios dice que nos alejemos. Bueno, recuerdo conocer que sería que nos alejemos de ese tipo de personas. Pero ahora, bueno, en la actualidad eso se ve como homofóbicos, como que estamos discriminando, como que no debería hacerse así, ¿no es cierto? Claro. Por eso la pregunta, ¿no? Gracias, Sofía. Sí, es una muy buena pregunta. Nuestros principios cristianos, bíblicos, no se amoldan al mundo en que vivimos. ¿Verdad? Todavía los vamos a mostrar amor, pero no vamos a probar lo que están haciendo. Este pasaje bíblico describe gráficamente lo que pasó con Tony, ¿verdad? Porque dice aquí, cambiaron lo que era, ¿verdad? Eso es ir contra la voluntad de Dios. Primeramente, no están contentos con lo que Dios les hizo. Es un desafío, es una rebeldía contra lo que Dios les hizo, ¿verdad? Otra cosa es como que nuestras acciones cristianas no demuestren que apoyamos o estamos de acuerdo con lo que otras personas piensan, ¿verdad? O hacen o viven. Es difícil, como dijo usted, porque nos tratan que, ¿verdad? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu compasión? ¿Dónde está tu bondad? Sin embargo, es ahí cuando vamos a dar testimonio de lo que realmente estamos hechos, de lo que somos, ¿verdad? Nos amoldamos al mundo o nos postramos a Dios, que es lo que es más importante para nuestra alma. Había una historia cuando a Pedro y a Juan le pidieron los judíos que dejaran de proclamar el nombre de Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Dijeron, vamos a obedecer a Dios primero y no a los humanos, ¿verdad? No sé si ese pasaje bíblico encaja en esta pregunta, pero sí ser lo que somos, Sofía, mostrar nuestro amor cristiano, y si podemos hablar de la palabra de Dios bien, y si de pronto
no es posible si nos rechazan, si se burlan de nosotros, pues alejarnos sin ofender, ¿verdad? No sé si contesté la pregunta, pero es una situación un poco difícil. Es Pastor, algo bastante que... complejo. Sí. Adelante, ¿alguien tenía? Sí, pastor. Sí. Algo que compartía, que yo también lo pienso mucho, porque cuando veo estos casos, pues más vale, a mí me da mucha pena porque digo, Dios los dejó extraviados, se extraviaron, se confundieron, pero también sabemos que cuando aceptamos, ellos sienten que lo aprobamos, y si lo aprobamos, ellos sienten que debemos compartirlos, y ya compartirlos está contra la ley de Dios. Y la palabra lo dice, que no debemos amoldarnos al mundo. Entonces, ahí es una cosa, pero yo creo que no es que alejarlos, sino pedir por ellos, pero siempre tratar de no aceptarlos, porque aceptarlos, no, ¿cómo decirlo? No, no te acerques a mí tampoco, la no aceptación, pero sin ¿cómo se ofender a nadie. Simplemente sé decir yo respeto, pero no comparto, y no puedo compartir esa manera que está fuera de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, a pesar de que tú estés ahí y estés haciendo, tú sabes que está mal, pero lo estás haciendo. La persona que está en ese pecado, sabe, tiene la conciencia, pero se deja llevar, como dice la palabra en Romanos, ¿no? Exactamente. Gracias, Magali. Muy bien dicho. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con lo que ustedes dicen, ¿verdad? Es porque una gota de veneno, y si damos brazo a torcer, pues ya vamos a hacer lo mismo que otros están haciendo. Entonces, por eso es el reto, por eso recibimos persecución, odio y todo lo demás, pero al fin, si Dios, de Dios anhelamos que Él nos vea, nos reciba, nos dé el crédito, ¿verdad? Excelente, muchas gracias por sus comentarios. Dice el pasaje bíblico: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será un solo ser. Pregunta: ¿qué pasa cuando las parejas viven con sus papás, con sus suegros? No estamos cumpliendo con un precepto de Dios, de su palabra. Excelente. ¿Y cómo es la relación entre padres, hijos y los recién casados? Sofía, adelante. Perdón. Bueno, se tiende a haber conflicto, ¿no? Y hay asperezas entre la nuera y la suegra, o viceversa, ¿no? Si bien no se debe generalizar, hay los casos que hay conflicto, ¿no? Excelente, gracias. Sí, por eso Dios en su sabiduría divina dice, ¿verdad? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será uno solo, una chocita, una casita, ahí arreglando cualquier inconveniente, pero nadie va a interferir, ¿verdad? Yo he aprendido que si vivimos con nuestros papás o con nuestros suegros, la mamá ve al hijo como aquel bebé tierno que estaba entre sus brazos y se preocupa. La mujer no le va a dar de comer, ¿verdad? El caldito de gallina, no le va a dar el arrocito, lo que sea, ¿verdad? Y viceversa, también, pues va a pensar, decir, mi hija preciosa está sufriendo, no le estarán dando lo que sea, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando estamos lejos, allá, viviendo nuestra vida, ¿verdad? Por eso el Señor es tan sabio y nos recomienda vivir aparte, pero a veces como latinoamericanos que somos, no vamos a estar con nuestros papás un tiempito más, cosa que no es muy buena idea, ¿verdad? Estando solos nos hacemos más responsables, porque pues ya hay que ponerle cositas en la casa, ¿verdad? Y mientras viviendo con los papás, ahí hay todo, pero no es muy recomendable. Así es.
¿Cuál es el papel de la mujer en el matrimonio? Y también, ¿cuál es del hombre? ¿Alguien me puede decir? Yo pienso que el papel de la mujer en el matrimonio es lo que dice la palabra de Dios, la ayuda idónea. Pienso que es el apoyo que debe tener el hombre para mantener ese matrimonio entre los dos. Y el del hombre, como también dice la palabra, que será el sacerdote de la casa, que será la cabeza de ese hogar. Es lo que pienso. Gracias, Amaury. ¿Alguien más? Ustedes, mujeres, ¿qué piensan? ¿Cuál es su rol como esposa? Bueno, pastor, buena. Pienso que hay que darle como esposa y siguiendo la palabra de Dios, hay que darle pues el lugar a su esposo. Él es cabeza de familia, hay que darle el respeto y el lugar porque en este tiempo, como las cosas han cambiado tanto, el mundo se da vuelta más a prisa, o yo no sé, los seres humanos nos movemos más rápido, se cambian las cosas en lo malo bueno, ahora lo bueno es malo, pero ciertamente, o sea, mi mente antes no pensaba igual. Dios, por eso decía, Dios nos va cambiando y transformando nuestra manera de pensar hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos y hasta el prójimo mismo, ¿no? Entonces, hoy yo lo veo a mi esposo como la cabeza de familia, como al que hay que darle a conocer primero y tomar las decisiones más importantes en la casa. Pero por supuesto, nada que nosotros como mujeres, como dice la palabra, la ayuda idónea, siempre estar pues de acuerdo, no de acuerdo, pero sí en contacto, en comunión con él, con las cosas que son más importantes en la familia, como son las decisiones sobre los hijos. Es lo que pienso, pastor. Gracias, Magali. Excelente, muy bien dicho. Entonces vamos a leer esto y yo luego doy mi comentario. Ella es la ayuda idónea, la que apoya al hombre. Él es el líder, cabeza de la familia, el responsable. Ninguno es inferior ni superior. Ninguno es menos ni más importante. Solo tienen distintos papeles. La mujer peca al querer mandar o dominar al hombre o faltarle el respeto. El hombre peca al ser pasivo y no liderar a su familia, o cuando es agresivo y áspero con su esposa o le falta el amor a su esposa. En Efesios 5, 21, 33, que les doy de tarea para que vayan y lean, vemos que el amor y el respeto dentro de un matrimonio es una sombra de la relación entre Cristo y su iglesia. Conclusión de esta parte: si una esposa ama a Dios sobre todas las cosas, amará y respetará a su esposo según como Dios lo manda. Así es. Si un hombre, si un hombre ama a Dios sobre todas las cosas, amará, respetará y la tratará a su esposa como lo que realmente es. El problema nuestro es que no amamos a Dios, ¿verdad? Como deberíamos. Tampoco nos amamos a nosotros mismos y mucho peor amamos a nuestras esposas u esposos de la forma que Dios, el Señor, anhela que lo hagamos. Sí. Efesios 5, 21, 33 habla de una forma maravillosa los roles maravillosos que Dios ha dado al hombre y a la mujer. El rol del hombre es muy, muy, muy importante. Podríamos decir mucho más importante que el de la mujer, porque dice: amen, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Y les voy a decir esto a hombres que estamos aquí: nosotros somos capaces de dar la vida por nuestras esposas, machos, valientes,
¿verdad? Si alguien está agrediendo a nuestras esposas, nosotros nos metemos ahí aunque nos cueste la vida. Pero asimismo, si nuestras esposas nos piden ayuda con los platos en la cocina, o trapeando el piso, o quizás cambiando los pañales de los hijos, ahí es cuando no mostramos nuestra valentía, ¿verdad? Y valiente es aquel hombre que ve a su esposa como una hija de Dios y no como una sirvienta. Valiente es aquella esposa que ve a su esposo como un hijo de Dios, ¿verdad? Y no como alguien que provee para sus necesidades, ¿verdad? Financieras o lo que sea. Entonces yo creo que ese es los roles del hombre y de la mujer bajo la voluntad y la mirada de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿algún comentario final sobre esta lección, sobre la creación del hombre y la mujer y las bendiciones que tenemos en él? Y si no, vamos a cerrar con una oración, recordándoles que mañana voy a enviar la tarea de la lección 3 para el día jueves, y también esta noche, tardecita en la noche, la grabación de la lección. Vamos a cerrar con una oración. Padre bendito, te damos infinitas gracias por tu creación, por habernos creado a nosotros, hombres y mujeres. Señor, te damos gracias porque todavía seguimos viendo tu poder, tu misericordia y tu providencia divina en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a valorar tu creación, a valorar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a tener en alta estima el santo matrimonio, Señor, y a dar frutos de fe con nuestras vidas para que otras parejas, para que otros vean en nosotros la obra que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Celestial, porque así como creaste muchos años atrás, así sigue siendo el mundo. Nosotros somos mayordomos de tu creación, Señor. Danos fortaleza espiritual para seguir sirviéndote, amándote y así amando a nuestros prójimos. Pero sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias por la redención que nos has otorgado en Cristo Jesús. El amor eterno de Dios personificado en tu Hijo. El amor perfecto de ti, Señor, que nos diste para que tengamos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna mediante la obra redentora. Bendice a todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo mientras descansan y se preparan para servirte mañana con sus talentos, con su tiempo y con sus tesoros. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, hermanas en Cristo, que tengan una bendecida noche y nos